Buenas y bienvenidos a un nuevo video. Acabo de terminar de ver la película que más esperaba en este año, Encanto, la película de Disney ambientada en mi país natal, Colombia. La historia trata de Mirabel, una joven que lidia con la frustración de ser el único miembro de su familia que no tiene poderes mágicos. Para ver esta película organicé mi fin de semana, llegué una hora antes al cine, compré las entradas en el mejor puesto y cuando terminé de verla quedé como... No me malinterpreten, la película es buena, vale la pena verla, pero quizás mis altas expectativas hicieron que no la disfrutara como quería, y eso es 100% culpa mía. De todas formas, me gustaría explicarles por qué me sentí así. De ahora en adelante habrán algunos spoilers no muy grandes, pero igual, si lo quieren, ya están advertidos. Mi primer punto es que la historia es floja. En la primera mitad de la película, los guionistas crearon un gran misterio en torno a Mirabel, prometiéndonos una gran aventura que estaba a punto de llegar y sin embargo, nunca lo hizo. La respuesta a sus problemas familiares fue tan fácil de encontrar y tan predecible, incluso para una película de Disney, que el final resultó anticlimático. Los trailers dejaron entender que ella se iba a ir de la casa para salvarla y en cambio todo sucede en la misma casa, lo cual no es algo malo, pero sí me engañó un poco. Me siento estafado. El tema principal es la presión familiar y cómo afecta a sus miembros, hasta el punto de destruir la casa, la representación metafórica de la unión familiar. Sin embargo, la película tiene demasiados personajes y muy poco tiempo para integrar a cada uno de ellos y hacerlos significativos para la historia, dejando el tema general por todos lados. Encanto no se decide si quiere hablar sobre ser el raro en una familia hasta el punto de ser excluido, la responsabilidad que conlleva el poder y el equilibrio entre la obligación hacia los demás y los límites saludables, ser forzado en un papel por las expectativas de los demás hacia ti, la familia se pelea o están de acuerdo pero sigue siendo familia, encontrar tu propia voz, el verdadero significado de la familia, etc. Todo esto son temas absolutamente enormes que se resuelven en 2 minutos. Recuerdo preguntarle a mis amigos qué hora era porque ya estábamos en el tercer acto y la película parecía que acababa de empezar. El valor de la familia no es ni de lejos un nuevo concepto para Disney. Lo han hecho una y otra vez. Y Encanto, a mi parecer, no logró agregarle tanto al tema. El segundo punto es la música. Lin-Manuel Miranda es un excelente compositor, un hombre de innegable talento. Sin embargo, las únicas canciones que destacaron para mí fueron No se habla de Bruno y Dos oruguitas. Las demás no me transmitieron tanto. Pero más allá de este punto que es 100% mi gusto personal, creo que el verdadero problema es la cantidad de canciones, una tras otra, que no dejaban continuar la historia. El tercer punto, más que una crítica, es una observación. Es muy difícil no comparar Encanto con Coco, ya que ambas son dos historias sobre familias latinoamericanas en entornos mágicos, y creo que la mayor diferencia entre ellas es el uso de la cultura. Coco es una película que solo funciona si se desarrolla en México. Si la trasladas a cualquier otro lugar, no solo pierde su sentido estético, sino que todo el mundo en el que se basa la película se desmorona. La cultura es parte integral de la historia. Por otro lado, el hecho de que la familia Madrigal sea colombiana no es tan importante para la trama. Quiero decir, se nota que los responsables de Encanto investigaron mucho sobre los elementos culturales del país, pero estos solo sirven para embellecer la película y no son fundamentales para la historia. Piénsenlo, Encanto trata sobre una joven sin poderes en una familia mágica que tiene que salvar su milagro de la extinción dentro de una casa viviente. Podría haber sido en cualquier otro país de Latinoamérica y funcionar prácticamente igual. Esto no es necesariamente algo malo, que una historia tenga temas universales en un lugar específico, pero si esperabas una exploración de la cultura colombiana como en Coco, no es esto lo que encontrarás. Sé que le he dado mucho palo a la película y parece que no me gustó, pero la verdad sí me gustó, tiene muchísimos puntos a su favor. La animación es preciosa, en especial los números musicales, todos eran coloridos, creativos y llenos de energía. Disney siempre va un paso más allá en términos de animación. El número musical de Luisa con los burros hizo que mis amigos se preguntaran qué tenían las crispetas. La película me hizo reír varias veces y me sentí orgullosa de ver cosas de mi día a día en la gran pantalla, como los instrumentos musicales, la comida, los animales, los refranes, las caóticas cenas familiares. La señora chismosa fue un gran toque. Hubo un tema en específico que me pareció muy conmovedor y es la historia de la abuela. En Colombia hay muchas historias como la de ella, mujeres que lo perdieron todo por culpa de la violencia y tuvieron que empezar de cero con sus familias. Es uno de los momentos en los que sentí que la película se dirigía realmente a los colombianos. Creo que la relación de la familia es su punto más fuerte.
Sí parecen personas que se quieren y que a pesar de los problemas permanecen juntas. También me gustó que añadieran el hecho de que en muchas familias colombianas los hijos no se van después de casarse, sino que construyen su propio espacio dentro de la casa principal, por cuestiones económicas y de unidad familiar. Me encantó el matrimonio de la chica del tiempo y su hijo Miguel, me parecieron de lo más tierno, y el personaje de Bruno es tan interesante, ojalá tuviera su propia película, spin-off o seriecita, un clip, lo que sea. Y como vi la película en español, pude notar los diferentes acentos de varias partes de Colombia, que era una de las mayores quejas de la gente al ver el tráiler. Y fuera de la película como tal, es innegable que Encanto es una gran ventana para el talento nacional y que ojalá sirva para mejorar la imagen del país internacionalmente. En general creo que tiene un buen mensaje para los niños que incluso si no tienes poderes mágicos o no eres como los demás de tu familia, sigue siendo especial e importante. Así que si tienen tiempo, vayan a ver Encanto a su cine más cercano. Eso es todo lo que tengo que decir porque ahora les toca a ustedes y les pregunto, ¿les gustó Encanto? Perdón si sueno un poco ñata, que tengo un poquito de reuma. Muchas gracias a Crimson Moon por comentar en mi video sobre trabajo incógnito y muchas gracias a ustedes por ver este video. No olviden suscribirse, darle like y hundir a la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Alu les dice, bye.